en la Zona Cero. Con un clásico esta noche, un monográfico habitual casi todos los años, aunque lleva varios sin emitirse. Bueno, porque tuvimos tantos en su momento que agotamos el material, pero es que hay nuevo material, nuevas informaciones, nuevas grabaciones. Este es el esperadísimo monográfico de psicofonías y otras voces del más allá. Con Jesús Callejo, con Carlos Canales, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Pues fíjate, desde el 2007, que no hacíamos un monográfico, el último con nuestro querido Juan Antonio Cebrián, así que este tiene esa parte histórica, que es la primera vez que hacemos un monográfico de psicofonías, con todas las sorpresas que suelen ocurrir en este tipo de monográficos, sin la presencia de nuestro maestro. Así que, bueno, va por él, este monográfico. Un monográfico que, como decimos, ya es un clásico. Escuchamos en su momento grabaciones, algunas que han pasado a la historia, que ya estaban en la historia en su momento. Y, sin embargo, parece que, yo no sé hasta qué punto las nuevas tecnologías que facilitaron mucho las grabaciones, que han popularizado efectuar o intentar efectuar este tipo de grabaciones psicofónicas de mil y una formas, eso fue hasta contraproducente para el fenómeno y la investigación. Sí, así es. Y quizá eso explica estos 3 años de silencio, ¿no? Hay muchas inclusiones psicofónicas que han obtenido distintos investigadores y de distintos frentes, ¿no? Entonces es cierto que, bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, ha habido muchísimas cosas que nos han llegado, algunas había que analizarlas de una forma seria, y ante la duda, pues preferimos ir dejándolas ahí un poco, almacenándolas, bueno, pues a ver que si obteníamos pues esa credibilidad mínima necesaria para poderse emitir, ¿no? Y ahí están, es decir, que en este caso, en este bloque de psicofonías que vamos a escuchar esta noche, son de 3 grandes maestros dentro del mundo de las psicofonías, pero yo creo que antes, y un poco para aclarar todo este batiburrillo alrededor de ese término, yo creo que tan manoseado como son las psicofonías, habría que decir que se ha llegado un poco más lejos y ahora se habla de transcomunicación instrumental, las famosas TCI. Y esas TCI, que es un poco la palabra genérica para desglosar los fenómenos dependiendo del sistema y del soporte en que se hayan producido estas inclusiones anómalas. Y se podría establecer como 3 grupos muy diferenciados. Por una parte, las psicofonías, las famosas parafonías, que son como inclusiones de audio que se pueden obtener bajo diferentes soportes existentes, es decir, cinta magnetofónica, un minidisc o un disco duro en un ordenador. Por otra parte estarían las psicoimágenes, es decir, estas que no podemos ver en la radio, pero que son grabaciones de vídeo obtenidas en cualquier soporte, tanto analógico como digital, y por otra parte el sistema de transradio, que en este sistema están investigando distintos investigadores punteros. Se trata de captar voces directas a través de un receptor de radio sintonizado en una frecuencia vacía, es decir, donde no se capte ninguna señal y solo se escuche el ruido de cascada o ruido blanco. Esto tiene una novedad muy reciente que todo el mundo recordará por la película Poltergeist, que es la grabación de teleplastias en canales neutros, en canales perdidos, a través de televisión o de sistemas de televisión digital terrestre o televisión analógica clásica. Esto está entrando ahora incluso en la capacidad de recepción de anomalías de este tipo a través de ordenadores, que era el paso lógico y normal. Sí quiero complementar un poquito lo que ha dicho Jesús de nuestra ausencia en este tema desde 2007, además también por los oyentes, porque supongo que tanto a él como a Bruno, como a ti, como desde luego como a mí, nos han mandado decenas y decenas de aparentes psicofonías, y para evitar el problema, además, de la falta de tiempo, de la dificultad que existe, del poder torturar a Juan Ignacio siempre, que al final era el encargado de ponerse a analizarlas, porque las psicofonías tienen unos parámetros y unas características en su sonido y en su formación que las hace diferentes, lo que son reales de lo que sería otro tipo de sonidos o una falsificación. Entonces nosotros hemos preferido hacer una cosa que Jesús ha ido coordinando, que es dirigirnos a gente que nos ofrece la suficiente garantía como para tener que evitarnos el hacer este trabajo. Es decir, lo que vamos a poner hoy no serían psicofonías captadas por oyentes del programa, por aficionados o por gente entusiasta, sino por profesionales, por gente que ha hecho trabajos de investigación muy completos, mucho más completos que las psicofonías que vamos a escuchar, sino que detrás de todos estos trabajos y de estas psicofonías hay a veces, como iremos comentando con algunas pequeñas pinceladas,
investigaciones de campo muy profundas, que han llegado mucho más allá de lo que los oyentes van a escuchar, porque en algunos casos aparecen los otros elementos de las transcomunicaciones instrumentales, como por ejemplo las teleplastias, la captación de vídeos, sonidos, imágenes que aquí obviamente no se pueden... Claro, y hay un denominador común, y es que todas las psicofonías que vamos a escuchar es la primera vez que se escuchan en el Arso de los Vientos. Ajá. Se ha podido emitir en emisoras locales, en algunos otros medios, pero las hemos seleccionado porque todas ellas son originales en este programa, y así era un poco la condición sine qua non que habíamos exigido a los investigadores con los que hemos contactado para que sea a través de este medio, a un medio a nivel nacional, que sean escuchadas por vez primera. Si os parece, pues podemos comentar quiénes son los nombres de los 3 investigadores que van a estar en el programa de hoy. Pues el primero es en una primera entrega, seguramente, claro, porque hay material suficiente para hacer varios programas y varios monográficos, y bueno, este es el primero de ellos. Nos han llegado mucho material y efectivamente en un solo monográfico sería imposible. Pero en este primero vamos a hablar de Carlos Fernández, también muy amigo de Bruno, y una persona muy entrañable, alguien que se ha dedicado a esta investigación durante años. De hecho, fruto de esa investigación es uno de sus libros, Voces del Más Allá, publicado en Edad pues hace no demasiados años, en el 2006, donde recoge todas sus experiencias en colaboración con Anabela Cardoso. Anabela Cardoso, que es diplomática portuguesa, donde la conoce en ese momento, y a partir de ahí empiezan a investigar uno de esos 3 campos que acabo de comentar de las transcomunicaciones instrumentales, que son las voces directas de radio, la transradio. Y las experiencias son tremendas, porque claro, aquí estamos hablando de que las voces salen directamente del altavoz o de los altavoces de radio en respuesta a las preguntas que se les hacen, y permite algunas veces un diálogo extendido, coherente y bastante claro. Lo sorprendente de todo esto es eso, que no necesitas ya los clásicos aparatos, los casetes, los minidiscs, para intentar buscar estas inclusiones psicofónicas o dejar un espacio en vacío, en silencio, que va, en absoluto. Sencillamente, bueno, el asunto lo comunica y lo transcribe muy bien Carlos Fernández en Voces del Más Allá, en este libro, pero de las que nos ha pasado vamos a seleccionar 3 de ellas que yo creo que son muy representativas de lo que se quiere decir, porque Anabela Cardoso, cuando se pone en contacto con Carlos Fernández, o viceversa, una de las cuestiones es saber de dónde pueden proceder estas voces. Ella está de acuerdo que estas voces pueden proceder directamente de personas que han fallecido, sin ningún tipo de duda, pero especifica un lugar o una estación donde llegan estas voces, que es la estación Río del Tiempo. Río do Tempo, en portugués, que es la estación, cuando se le pregunta a sus comunicadores, es la estación que estaría situada en el mundo siguiente. Y digo específicamente estas palabras, en el mundo siguiente. El mundo siguiente es el que está más allá de nuestro mundo visible. Una vez que mueres, llegas al mundo siguiente, que luego hay otros mundos, pero donde comunican, donde se obtienen estas transmisiones de radio, es de este mundo siguiente, de este río del tiempo, en algunos casos de personas conocidas que han fallecido. Y aquí es donde podemos escuchar esa primera psicofonía interesantísima, grabada en principio en portugués en el año 1997. Afirma Carlos que lo grabaron un grupo de 5 personas que estaban experimentando siempre en la casa de Anabela Cardoso y en la misma habitación, que era donde estaban situados los equipos. Esto es importante porque normalmente las condiciones de la grabación son fundamentales a la hora de examinar el resultado del trabajo. Se supone que lo que dice es algo así como sei falar, aunque también lo interpretaban como la palabra, como posible sei parlare. En cualquiera de los casos es una psicofonía muy clara. Una pregunta solo. Al utilizar esta metodología según cada investigador, ¿los sonidos de psicofonías, parafonías o transcomunicaciones instrumentales tienen sonidos diferentes, suenan diferentes? Sí, en este caso sí. Al ser una voz directa, y lo veremos ahora, porque luego pondremos otras psicofonías más clásicas, veremos que al utilizarse la radio directamente, es decir, los altavoces directamente, es decir, es como si tú estuvieras dialogando con tu equipo de radio, pues el sonido que nos llega es totalmente diferente, incluso se pueden mantener conversaciones bastante largas y diáfanas. Es más nítido, sí, ahí es como una limpieza de canales, se oye mucho mejor. Que no tiene nada que ver aparentemente con las psicofonías clásicas o lo que se entiende como tal, es un paso más allá, es otro tipo de grabación, por eso decía al comienzo, ¿no? Psicofonías y otro tipo de voces. Incluso crean una máquina, allá, como luego comentará Jesús, el Espiricón, bueno, luego lo comentamos. Bueno, si os parece, vamos a empezar a escuchar alguna de esas grabaciones. Vamos allá, ¿no? Con la de sei falar. Sei falar, venga.
¿Ves? Podría ser también sei parlare. Bueno, en cualquier caso es muy, muy clara. Como siempre, varias veces lo escuchamos, pues para algunos es un motivo de queja y de duda el hecho de que parece que se entrena al oído para escuchar lo que se dice previamente, pero también está bastante claro desde la primera grabación. La segunda es muy curiosa en relación a lo que decía Jesús, porque en este caso Anabela Cardoso graba la palabra vela, veréis que es bastante clara también, en el año 1998, cuando estaba experimentando sola, pero lo curioso es que ella dice que era la forma en la que la llamaban cuando era niña de forma cariñosa, vela, lo cual quiere decir que parece que se están dirigiendo directamente a ella. También aquí hubo luego una intrusión de una voz que decía algo así como ya y respondeste en portugués, pero bueno, mejor que así escucharlo para que se vea. Hola, sinto ouvir. Hola, ¿sí? O sea, que hay como un diálogo entre ella un diálogo, efectivamente. Claro. La voz captada por Anabela Cardoso, en la que una mujer llama a la experimentadora con el diminutivo cariñoso con el que ella la llamaba de pequeña, que era Vela. Hay que decir que las investigaciones de Anabela Cardoso, Carlos Fernández es el principal, o la persona que más sabe de parapsicología en este país, en España, aunque él es argentino, pero tiene a bien compartir esos conocimientos y su saber con todos nosotros, y las investigaciones de Anabela Cardoso están dando que hablar muchísimo entre la parte más seria que se dedica a este tipo de estudios. Sí, desde luego, porque tiene que ver también mucho con el grupo de Luxemburgo, es decir, con ese río del tiempo, con esas comunicaciones, con esas estaciones que se suponen que están en el otro lado, es decir, en el mundo siguiente, donde tienen el mismo interés de comunicarse con nosotros igual que nosotros con ellos. Lo único es que hace falta encontrar el canal adecuado, encontrar la vibración adecuada, en fin, una serie de circunstancias que eso es lo que lo hace complejo. Entonces, de ahí que sea tan interesante el asunto, porque cuando la pregunta a Anabela Cardoso si todo procede de este canal, ¿no?, de este río del mundo, dice que no, porque hay otro investigador alemán, en este caso, que es Hans Otto Konin, que en septiembre del 2005, en Wesel, Alemania, graba una inclusión psicofónica y, según Otto Konin, procederían estas voces de la estación del Grupo Central, es decir, otra estación distinta, es una estación de radio, pero estamos hablando de seres. Pues anda que no es complicado llegar a destino, o sea, ¿eh? Es que, si esto es verdad, lo que dicen las voces, que es la verdad de las voces. Claro, es lo que yo dicen sus recuerdo aquel comunicantes, que decía que no hay que creer el contenido, sino estudiar el fenómeno en sí, que luego las teorías pueden ser muy dispares. Sí, luego lo que diga la voz no tiene nada que ver. Claro, Carlos Fernández es muy crítico, es decir, el fenómeno le apasiona, pero él sigue pensando que hay otro tipo de explicación que la aparente, que pero conviene ¿no? Una cosa para los oyentes que no le conozcan, han leído sus libros. De formación él es electrónico, está especializado en electrónica en la Universidad de Buenos Aires, bueno, en la Universidad de Argentina. Es decir, y su primer libro, que creo que tendrá ahora unos 15 años, es sobre parapsicología y electrónica. Sí. O sea, es decir, es que lo que hace básicamente es estudiar el fenómeno, como tú bien dices, que es además la teoría, por ejemplo, de Jacques Vallée, que los fenómenos hay que estudiar, las interpretaciones lo que digan son otra cosa. Y lo que aparentemente parezca transmitirnos el fenómeno o la inteligencia o lo que esté detrás del fenómeno es lo que quieren transmitir, pero no tiene por qué ser la y por verdad, eso es contradictorio a veces entre ellos mismos. Pasamos a escuchar esta sesión de experimentación ante medio centenar de personas realizada por este investigador alemán, Hans Otto Konin. Wie ist bei unserem Kontakt können Sie sich bei uns einschleichen. Da haben ganz viele Befürchtungen. Da in die grundlegende Kulturwissenschaft gibt es solche Erscheinungen nicht. Sie entstehen aus dem positiven primitiven Mensch. Parece una transcomunicación de la Segunda Guerra Mundial, casi, ¿eh? Claro, Sí, bueno, claro. lógicamente no lo hemos entendido porque supone que estaban hablando en alemán, pero hay como una relación entre lo que se está escuchando y lo que están preguntando, ¿no? Esto lo graba Carlos Fernández cuando va con Anabela a estas sesiones experimentales de Hans Otto Konin. Así que como ejemplo yo creo que sirven estas tres muestras, ¿no?, de la transcomunicación instrumental para que veamos que realmente se están haciendo cosas interesantísimas en este terreno. Les damos muchísimas gracias por haberlas enviado. Muy bien, y ahora vamos a pasar a Modesto Mendiola. Lo que ocurre que en este caso vamos a meter una pequeña novedad, y es que las dos primeras, dado que lo que le ha enviado a Jesús
está muy bien trabajado y muy bien hecho y hacen referencia a su propia madre, es decir, hay una relación personal directa que le vamos a dejar hablar con su propia voz. Su propia madre fallecida. Bueno, pues un poco recordar que Modesto Mendiola ya lleva 30 años de investigación con psicoimágenes en diversos medios y también con psicofonías. Es una de esas personas experimentadas en todo este terreno, ¿no? Colaborador del Grupo Alfa de Investigación Paranormal. Y todas las psicofonías obtenidas han sido por la conexión del micrófono al ordenador directamente. O sea, que ninguna la ha obtenido conectando el micrófono a un cassette o grabadora digital. Es decir, que no hay entrada de sonido. Exactamente, es importante resaltarlo. Entonces, ahora escucharemos la propia voz del investigador, de Modesto Mendiola, cómo da paso a esas 2 psicofonías, aparentemente, y según él, porque lo reconoce como tal, la voz de su madre que había fallecido unos años antes. La primera que vais a escuchar pertenece supuestamente a la voz de mi difunta madre, ya que yo lo reconocía en cualquier sitio, que me dice: quiéreme, os lo ofrezco 3 veces seguidas. Seguidamente también os ofrezco otra que pertenece a mi madre y que me dice de una forma un poco como de lamento la palabra hijo, escucharla 3 veces. Escuchando estas grabaciones se detectan enseguida una serie de pautas muy habituales en las psicofonías clásicas. Primero, fundamental, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? La causa que decía aquel, ¿no? Parece utilizar el recurso hasta el límite, es decir, de forma desesperada, ¿verdad? De forma desesperada, aquí sin una entrada de sonido, sin que esa voz pudiera estar en el ambiente de ninguna forma, es como si se hubiera colado directamente en los cables. Es como si le costase siempre. El ahorro energético a nivel fonético para expresar se entiende suficiente, pero se utiliza la fuerza de un fonema para unirlo con el siguiente fonema y crear una voz que llega después de ese sonido, ese clic, ¿no? Fíjate, lo que transmite el sonido es el aire entre nosotros. Entonces es como si eso faltara. Entonces es algo muy extraño. De hecho, la que va a poner ahora, fíjate que Mendiola hace referencia a él utiliza una de las teorías, pero bueno, como nos vamos a aislar de esto, él hace referencia a la existencia de vidas o situaciones en el bajo astral donde hay una especie de necesidad de ayuda. Eso es muy clásico también de las psicofonías. En las psicofonías, en muchos días se percibe angustia. Eso de una manera muy notable. En esta estaba clarísimo, en estas que hemos escuchado. Sí, pero fijaros en la que vais a ver ahora. Que además hay que avisar a los oyentes que los que sean susceptibles y emocionalmente pues les afecte, que lo ponga más alta la radio. No vamos a decir que elijan, que tengan la opción a elegir. Vamos a decir lo que se escucha. Vamos a escuchar primero la psicofonía para ver si alguien entiende una frase que es bastante larga para lo que es una psicofonía. Me tiene que ayudar. Es una llamada de petición de ayuda, de auxilio. Igual que lo que has dicho tú a la perfección, parece concentrado en 2 sílabas, como mucho, la palabra completa, pero está pidiendo ayuda. Y en algunas ocasiones, y es la que vamos a ir ahora, y eso es muy curioso, porque lo que pasó cuando se introdujo aquella famosa psicofonía histórica a Jesús, en el programa aquí en Onda Cero, que se adelantó por una fracción de micronésima de segundo a lo que Jesús iba a decir. O sea, es decir, es una cosa muy interesante. Para mí es más interesante que el hecho que se colara el sonido, el hecho que adivinó el pensamiento de Jesús. Un sonido que anticipó la frase completa. O en ese río, ¿no? Claro. Que decíamos antes, el tiempo algo lo distorsionó por un segundo. Y se distorsiona al entrar en contacto con el otro río o con el afluente que es la realidad. El otro día pasó, claro. Pasa por lo que sea. Pero para que alguien lo entienda de manera muy sencilla, el otro día me pasó una cosa muy graciosa en Facebook. Y es que estaba chateando con una persona en Facebook al mismo tiempo que estaba comprobando las noticias y decidimos meter una cosa al tiempo. Entonces, por razones curiosas, aunque la otra persona empezó antes que yo, claro, entró una especie de río del tiempo y salió mi frase después. Con lo cual, en realidad, yo contestaba a una pregunta que todavía no me habían formulado. Entonces, claro, la sensación que te da, anda, esto tiene un truco. Efectivamente, tiene un truco. El truco es que algo lo distorsionó en el camino, no sabemos muy bien qué, pero entró una en posición diferente a como tenía que venir. Pero que seguramente tiene una explicación, como hay una explicación para esto que has contado, pues posiblemente lo que pasa es que no la conocemos. ¿No? Claro. Fijaros que lo decía lo de Jesús porque en la que vamos a ir ahora... Perdona, hay que recordar la de Jesús, porque hay gente, hay oyentes nuevos que a lo mejor
mejor no saben a qué referencia nos estamos yendo, ¿no? Y entonces era cuando estabais en la conversación, recordarlo si quieres. Que se comentaba que hay muchos lugares muy buenos para obtener psicofonías, pero no tanto en los cementerios, porque allí la gente está en paz. Entonces, justo en el momento que yo estoy diciendo... Antes de decir paz. Dije, pisándole un poquito. Paz, dice, no estamos en paz. Sí, no está en paz. Era un poco como una corrección justo en el momento en que yo estaba diciendo que allí estaba en paz y por lo tanto no era un lugar traumático para obtener estas secuencias. Bueno, ya que habéis mencionado, vamos a escucharla, ¿no? Claro, pero aunque sea un clásico. Vamos con ella. Sí. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Es un absoluto clásico. Nos estaba escuchando. Bueno. Está aquí Martín con el bloc de notas enseguida. Dice, esto lo tengo aquí. Y rápidamente nos la... Pues nos en la este trae, caso, ¿no? en el que vamos a oír, la voz del más allá se pone en contacto directamente con Mendiola. Sí, es una de las veces que la voz psicofónica menciona el nombre del investigador. Sí. En este caso, Modesto. Sé de Modesto. Para a mí me incluso. recuerda aquello de Germán, la verdad, Sí, te damos. Germán, existe la un verdad, contacto, existe una vinculación. Eso está Tenemos claro más psicofonías. entre la causa y el receptor de la causa, Sí, ¿no? Que exactamente, parecen no sí. ser personas aleatoriamente escogidas. El comunicador y el casuales. comunicante. En este caso no es la única vez, y ya lo veremos en futuros programas de psicofonías, donde se establece ese vínculo personal entre el investigador y la voz que le llama por su nombre. Incluso... No sé si para imponerle o para decirle en persona un secreto, que casi siempre se queda en una palabra. nada más. Incluso yo recuerdo, por ejemplo, al profesor Argumosa, que tenía una conexión muy especial con una voz femenina, que decía él, que era como la que le comunicaba cosas más secretas a la hora de entrar en esa conversación psicofónica. Perfecto. Vamos a escuchar todavía alguna más. Nos quedan poquitos minutos, pero como Pues mira, tiene que haber una segunda y quizá una tercera entrega. Sí, incluso, pero de momento vamos a escuchar las últimas de esta noche. Pues mira, vamos ahora con un bloque que nos ha pasado Antonio Pérez, que es el coordinador del SEIP en la región de Murcia, y que, bueno, pues son psicofonías obtenidas por su equipo, por el equipo de investigadores, donde también está Iván Itar, Paco Lucha, en fin, Fran Márquez, el propio Antonio Pérez. Es decir, estamos hablando del equipo del SEIP, donde investigaron hace poco un palacio encantado, que es el Palacio de Guevara, en la localidad de Lorca, en Murcia. Que quiere decir que tiene motivos para estar que encantado. Tiene motivos, porque de hecho ya historia. popularmente es conocido como la Casa de las Columnas. Es un lugar donde se conoce la vida de don Juan de Guevara García de Alcaraz. Fue su dueño, pues era un personaje temible, uno de esos hombres duros, de pocos escrúpulos, capaz de reventar matando, por ejemplo, por agotamiento a un caballo, ¿no? Por el mero hecho de saber hasta dónde llegaba la capacidad de aguante de este animal. Madre mía. Con los sirvientes esclavos era todavía mucho más cruel que con los animales, propinándoles brutales palizas, con su fusta. En fin, estamos hablando de un lugar impregnado con esas energías, vamos a llamarlas así, bastante escabrosas de su dueño, de este personaje de armas tomar. Así que en ese sitio es donde investiga el grupo del SEIP, coordinado por Antonio Pérez, y ahí es donde obtienen psicofonías muy curiosas, muy extrañas, de las cuales vamos a escuchar algunas de ellas. Por ejemplo, una de ellas obtenida en las habitaciones del ala del servicio del Palacio de Guevara. Empezamos con la primera. Es una psicofonía que se escucha, atención a lo que va a sonar al principio, que son los sensores de movimiento, porque grabaron de todo, tienen imágenes, bueno, tienen absolutamente de todo, pero lo que van a oír al principio los oyentes no tiene que ver con la psicofonía, son los sensores de movimiento que se activan, los que están ubicados en esa zona, y al mismo tiempo se graba una psicofonía bastante tétrica que dice "Oh Satán". Se oye perfecto, ¿eh? Sí, son los sensores del movimiento lo que suena al principio y luego esa voz tétrica de "Oh Satán". La segunda, en la misma zona, pues en la misma zona, en estas habitaciones del ala del servicio de palacio, donde aparece una voz masculina
como si estuviera rendido o sumiso ante alguien de más poder y no puede hacer otra cosa que lanzar un insulto, este insulto. Qué mal hablado el espíritu, ¿eh? No es la primera vez que se obtienen tacos, insultos por parte de estas voces psicofónicas, lo cual, pues si es verdad la teoría, por ejemplo, de Modesto Mendiola diciendo que son entidades del bajo astral, pues efectivamente las del bajo astral están tan apegadas a la materia que son capaces de seguir insultando desde el más allá. En este caso vamos a ver unas muy curiosas, porque es una muy larga, que ahora la desglosaremos, obtenidas en el pasillo que une las habitaciones del ala del servicio del palacio. Vamos a escucharla toda seguida y lo desglosamos rápidamente. La puerta abierta. La puerta abierta. La puerta abierta. Consideramos que es la voz de una mujer que parece afirmar o informar que hay una puerta que está abierta, lo cual está muy bien porque efectivamente estaba abierta la puerta. La segunda dice Lucifer. La tercera, apenas un segundo después, nuevamente una voz masculina, muy ronca, parece que está indicando el lugar y dice lo siguiente. Aquí está. Sí, aquí está o aquí estamos. Y finalmente hay con un solo segundo de diferencia y otra voz que dice aquí yace. Bueno, espectacular. Sí. Bueno, y esto es una pequeña muestra de la cantidad de psicofonías que se obtuvieron en este Palacio de Guevara de la localidad de Lorca. Seguiremos hablando de este caso, de otros casos y otras grabaciones psicofónicas. Ahora como al cuerpo nos vamos al cuarto baño. Para esta noche, a estas horas, no está mal, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Primer monográfico de esta tanda especial de psicofonías con Carlos Canales, Jesús Callejo. Muchas, bueno, no sé si decir gracias, porque nos habéis dejado. Está bien, hombre. Aparte de las que se habrán grabado en por ahí, sí. Ya os diremos. Hasta luego. Esa parte histórica, que es la primera vez que hacemos un monográfico de psicofonías, con todas las sorpresas que suelen ocurrir en este tipo de monográficos, sin la presencia de nuestro maestro. Así que, bueno, va por él, este monográfico. Un monográfico que, como decimos, ya es un clásico. Escuchamos en su momento grabaciones, algunas que han pasado a la historia, que ya estaban en la historia en su momento. Y, sin embargo, parece que, yo no sé hasta qué punto las nuevas tecnologías que facilitaron mucho las grabaciones, que han popularizado efectuar o intentar efectuar este tipo de grabaciones psicofónicas de mil y una formas, eso fue hasta contraproducente para el fenómeno y la investigación. Sí, así es. Y quizá eso explica estos 3 años de silencio, ¿no? Hay muchas inclusiones psicofónicas que han obtenido distintos investigadores y de distintos frentes, ¿no? Entonces es cierto que... La zona cero. Con un clásico esta noche, un monográfico habitual casi todos los años, aunque lleva varios sin emitirse. Bueno, porque tuvimos tantos en su momento que agotamos el material, pero es que hay nuevo material, nuevas informaciones, nuevas grabaciones. Este es el esperadísimo monográfico de psicofonías y otras voces del más allá. Con Jesús Callejo, con Carlos Canales, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Pues fíjate, desde el 2007, que no hacíamos un monográfico, el último con nuestro querido Juan Antonio Cebrián, así que este tiene... ...televisión o de sistemas de televisión digital terrestre o televisión analógica clásica. Esto está entrando ahora incluso en la capacidad de recepción de anomalías de este tipo a través de ordenadores, que era el paso lógico y normal. Sí quiero complementar un poquito lo que ha dicho Jesús de nuestra ausencia en este tema desde 2007, además también por los oyentes, porque supongo que tanto a él como a Bruno, como a ti, como desde luego como a mí, nos han mandado decenas y decenas de aparentes psicofonías, y para evitar el problema, además, de la falta de tiempo, de la dificultad que existe, del poder torturar a Juan Ignacio siempre, que al final era el encargado de ponerse a analizarlas, porque las psicofonías tienen unos parámetros y unas características en su sonido y en su formación que las hace diferentes, lo que son reales de lo que sería otro tipo de sonidos o una falsificación. Entonces nosotros hemos preferido hacer una cosa que Jesús ha ido coordinando, que es dirigirnos a gente que nos ofrece la suficiente garantía
como para tener que evitarnos anómalas. Y se podría establecer como tres grupos muy diferenciados. Por una parte, las psicofonías, las famosas parafonías, que son como inclusiones de audio que se pueden obtener bajo diferentes soportes existentes, es decir, cinta magnetofónica, un minidisc o un disco duro en un ordenador. Por otra parte estarían las psicoimágenes, es decir, estas que no podemos ver en la radio, pero que son grabaciones de vídeo obtenidas en cualquier soporte, tanto analógico como digital. Y por otra parte, el sistema de transradio, que en este sistema están investigando distintos investigadores punteros. Se trata de captar voces directas a través de un receptor de radio sintonizado en una frecuencia vacía, es decir, donde no se capte ninguna señal y solo se escuche el ruido de cascada o ruido blanco. Esto tiene una novedad muy reciente que todo el mundo recordará por la película Poltergeist, que es la grabación de teleplastías en canales neutros, en canales perdidos, a través de televisión. Bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, ha habido muchísimas cosas que nos han llegado, algunas había que analizarlas de una forma seria, y ante la duda pues preferimos ir dejándolas ahí un poco, almacenándolas, bueno, pues a ver que si obteníamos pues esa credibilidad mínima necesaria para poderse emitir, ¿no? Y ahí están, es decir, que en este caso, en este bloque de psicofonías que vamos a escuchar esta noche, son de tres grandes maestros dentro del mundo de las psicofonías, pero yo creo que antes, y un poco para aclarar todo este batiburrillo alrededor de ese término, yo creo que tan manoseado como son las psicofonías, habría que decir que se ha llegado un poco más lejos y ahora se habla de transcomunicación instrumental, las famosas TCI. Y esas TCI, que es un poco la palabra genérica para desglosar los fenómenos dependiendo del sistema y del soporte en que se hayan producido estas inclusiones